Esta lectura tiene como título David censa al pueblo. David censa al pueblo. El rey David hizo un censo con todos los hijos de Israel. Así que vamos a leer lo que la palabra dice. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esto se lo dijo David a Joab, que era el general de sus ejércitos. Y dijo el rey a Joab, general de los ejércitos que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey, obedeciendo a David, e hicieron el censo del pueblo de Israel. Después dice el versículo número 9, que Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000. O sea que en el censo se fueron averiguando por los que podían pelear. ¿Queda bien claro eso esta noche? Versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente, o sea, profeta de Dios, a David, diciendo: ve y dile a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, David, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piénsalo ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, o sea, a Jehová. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. ¿Cuántos creen eso esta noche? Mas no caiga yo en manos de hombres. Alguien dele gloria al Señor. Levante las manos, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. A ver, ¿quién quiere orar bien fuerte? Me gusta mucho esta escritura, porque la palabra de Dios siempre es pertinente, siempre es actual, a pesar de haber sido escrita hace tantos miles de años, porque es la palabra de Dios. Y me gusta este relato porque tiene un tinte político bastante interesante, a propósito de todas las cosas que estamos viviendo en los últimos días. El censo, que todos ustedes saben que es un censo, no voy a explicar porque el mismo capítulo que leímos explicó lo que era. El censo no era un pecado en sí. De hecho, Dios ya le había ordenado a Moisés en una ocasión que contara al pueblo, que censara al pueblo. Así que el pecado de David no radicó en hacer un censo. El pecado de David radicó en lo siguiente, y esto nos sirva a nosotros esta noche para reflexionar, que a veces no es propiamente lo que hacemos, sino por qué hacemos las cosas. A veces la gente nos dice: usted de verdad no puede tomar, ni siquiera se puede tomar una cervecita, usted no puede bailar con una muchacha bonita, un baile sencillo. Y la gente lo que no sabe es que delante de Dios es importante lo que hacemos, pero más importante que lo que hacemos es por qué lo hacemos.
Porque Dios no solamente ve las apariencias, Dios ve lo interno del corazón. Dios conoce las intenciones, Dios sabe lo que uno quiere, Dios conoce todas las cosas. Así que David no pecó por censar al pueblo, David pecó por estas tres cosas que les voy a decir esta noche. David pecó, número uno, porque no obró en la voluntad divina de Dios. Es cierto que cuando Moisés censó al pueblo, Dios le ordenó a Moisés hacerlo porque Dios tenía propósitos claros con ese censo. David debía recordar que él era el rey, pero David no era el rey de cualquier pueblo. David era el rey de Israel. Y eso era muy significativo, porque sobre Israel y sobre el rey de Israel estaba alguien muy grande llamado el Dios de Israel. Y a él había que obedecerle, aleluya. Y a él había que honrarlo con los actos. Jamás David debía obrar en su propia voluntad, debía contar con Dios, ya que fue ese Dios el que lo puso en ese lugar de privilegio. Porque si tú has conseguido las cosas con tu propia fuerza, haz de tu vida lo que tú quieras. Pero si es Dios el que te ha dado las fuerzas y es Dios el que te ha provisto las cosas que tú posees, debes honrar a ese Dios con tu vida y obedecerle todos los días. Número dos, David confió en sí mismo y en su fuerza. Según órdenes expresas de Dios en el Antiguo Testamento, los reyes de Israel jamás debían confiar en sus ejércitos, ni en sus caballos, ni en sus carros. Bueno, los reyes paganos sí confiaban en eso, pero no los reyes de Israel. Colócame en la Biblia, por favor, hermana, Deuteronomio capítulo 17, y en el versículo 14 al versículo 16 vamos a encontrar esta advertencia de parte de Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Deuteronomio capítulo 17 versículo 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y cuando tú digas: pondré rey sobre nosotros en esta tierra, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti. Oigan esto: pero al rey que Jehová escogiere. De entre tus hermanos Jehová pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero. No es cualquiera el que va a reinar sobre el pueblo de Dios, es el que Dios elija que gobierne sobre su pueblo. Pero él, hablando del rey, él no aumentará para sí los caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de que aumenten los ejércitos, porque Jehová os lo ha dicho: no volváis nunca más por ese camino. Pero David está confiando en sí mismo, en sus fuerzas y en sus ejércitos, y por eso manda a hacer un censo, porque David se pone a hacer cuentas, David se pone a hacer cálculos. ¿Con cuántos hombres cuento? ¿Cuántos más hombres podría tener? No, querido hermano, no, amigo, con Dios no se hacen cuentas, con Dios no se hacen cálculos. A Dios solamente se le da el corazón con fe y se le dice: yo solo confío en usted, Señor, haga usted lo que usted quiera. Cuando Jesús alimentó más de 5,000 personas en una ocasión, Jesús alzó los ojos, dice el evangelista de Juan, o el evangelista Juan, y vio que había venido a él gran multitud, y le dijo a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Oiga lo que la palabra dice. Pero esto decía para probarle, porque él sabía. Siempre Jesús sabe lo que tiene que hacer, siempre Jesús sabe. Y Felipe le respondió: a ver, Señor, sacó la calculadora, ¿no? Y dijo:
200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La respuesta que Jesús esperaba de Felipe no eran cálculos, no eran cuentas, no. Lo que Jesús esperaba de Felipe era fe. Que Jesús le pregunte a Felipe: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y que Felipe le diga: Señor, tú sabes lo que vamos a hacer. Nosotros dependemos de ti, nosotros contamos contigo, nosotros comemos por ti, tenemos lo que tenemos por ti. Tú eres el que nos provee, Señor. ¿Cuántos pueden decir eso en esta noche? Señor, tú eres el que nos provee. No haga tantos cálculos, arrodíllese mejor a orar. No se ponga a decir: si ganara tanto, si ganara esto, si consiguiera lo otro, si cerrara este negocio, ¿cuánto me da? ¿Será que el mes me cuadra o no? Ore más, ore un poco más y haga menos cuentas, que si Dios está con usted, le aseguro que todo le va a salir bien y Dios lo va a bendecir. Alguien dele gloria a Dios. Y número 3, David mostró ambición y codicia. Obviamente, cuando mis propósitos no están alineados con los propósitos de Dios, he de buscar mis propios recursos y mi propia ayuda. Quiero que escuchen esto y por eso lo voy a repetir. Cuando mi vida no está alineada con los propósitos de Dios, yo no puedo pedirle a Dios que me ayude. Y yo tengo que buscar mis propios recursos y mi propia ayuda. David no puede orar a Dios para que Dios cumpla sus ambiciones. David no puede orar a Dios para que Dios cumpla sus codicias, porque Dios no cumple eso. David no puede orar a Dios para que Dios cumpla su avidez de poder y de grandeza, porque Dios no cumple eso. Santiago capítulo 4 versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar lo que queréis, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y Santiago dice: y piden mal, piden es para sus propias ambiciones y codicias. Dios no responde esas oraciones. Dios responde oraciones cuando pedimos a Dios conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos en nuestra vida. Entonces Dios nos responde. Para ponerles un ejemplo, cuando David quería tener a Betsabé, que David la vio tan bella y la vio tan hermosa, pero sabía que era una mujer casada, David no podía pedir a Dios que le diera a Betsabé. David no podía orar por Betsabé. Tú no puedes orar por una mujer casada, Dios no te la va a dar, ni por un hombre casado. Tú no puedes pedir por un negocio chueco o un negocio viciado, porque Dios no te lo va a conceder. Esas cosas Dios no las responde. No podía David pedir por esa mujer a Dios, porque Dios nunca se la iba a dar. Tuvo que conseguirse sus propios recursos. Entonces David dice: censemos al pueblo, a ver cuántos tenemos y a ver con cuánta gente cuento yo. Pero obrando así, hermanos, nunca, y escúcheme, nunca nos va a ir bien. David debe ser lo que Dios dijo que él fuera, porque Dios lo puso ahí. David debe hacer lo que Dios le dijo que hiciera, porque para eso Dios lo puso ahí. David debía cumplir los propósitos que Dios le dijo que cumpliera, porque para eso Dios lo elevó al nivel de rey. 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Miren lo que la Biblia dice, escuchen. Usa entonces Dios al mismo rey David como origen y como generador del pecado, que entonces traerá sobre ellos un juicio. El que comienza pecando, ¿quién es? El mismo rey, censando al pueblo. Pero Dios estaba muy disgustado con el pueblo. Dios estaba muy disgustado con Israel por su infidelidad, por su idolatría, por su desobediencia. Y mire que Dios comienza por el líder, comienza por el rey, comienza por el gobernante, y así los va a juzgar el Señor.
Oseas capítulo 4 versículo 9 dice, en esta versión que yo les he querido traer esta noche: de tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuenta de su conducta, dice el Señor, y les daré la paga de sus acciones. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán y no saciarán sus deseos, porque han abandonado al Señor su Dios. Hermanos y amigos, el líder, el gobernante, el dirigente es la medida de un pueblo. Escuchen eso. Alguien dijo que ningún pueblo tiene el líder que no se merece. Y Dios, que es la máxima autoridad y quien permite que existan las autoridades, eso dice Romanos, toda autoridad está puesta por Dios, permitida por Dios. Dios deja que esos gobernantes suban y con sus pecados traigan juicio y muerte sobre esos pueblos, porque también Dios está airado y está descontento con esos pueblos. Dios en su soberanía, y esto que voy a hablar lo voy a hablar con el máximo respeto, porque mi amor y mis oraciones y toda mi buena voluntad está con mis hermanos venezolanos, compatriotas y hermanos en Cristo, y mi familia que vive allá también. Pero Dios en su soberanía, colócame la imagen que tengo ahí, permitió que Venezuela fuera el Edén de los recursos naturales del planeta. El petróleo y el gas natural son las dos riquezas más grandes de ese país, con yacimientos tan grandes que pueden ser los más grandes del mundo. También existen reservas de bauxita, de hierro, de coltán, de carbón, de oro. De hecho, que en el país de Venezuela se encuentra ubicada una de las minas de oro más grandes del mundo. Según la compañía canadiense Gold Reserve, contiene 25.389 millones de onzas de oro. Eso es como para que no se acabe nunca. ¿Quién permitió eso en su soberanía? Dios. ¿Quién permitió que un pueblo se asentara sobre semejante riqueza? Dios. ¿Con qué propósito? Que el pueblo solo se dedique a vivir bueno, a gozar, a disfrutar, a vivir bien, a comer bien. Venezuela en los años 70, si alguien aquí pertenece a Venezuela o viajó o vivió en Venezuela, como fue nuestro caso, Venezuela en los años 70 era el Estados Unidos de Sudamérica. ¿Para qué? Para que la gente se dedique al juego, para que la gente se dedique al trago, para que la gente se dedique al vicio, para que la gente se dedique a la santería de la manera que lo han hecho allá. Por Dios, claro que no. Un pueblo tan rico debería ser un pueblo muy agradecido con Dios. Y sus dirigentes siempre le deberían dar gracias a Dios por ponerlos en un país tan rico y tan maravilloso. Pero Nicolás Maduro dijo en las pasadas elecciones: ni que Jesucristo resucite me va a ganar las elecciones a mí. Blasfemias. Y luego quiere el ser humano que le vaya bien, cuando hay que respetar a Dios, que es el dueño, aleluya, de Jehová en la tierra y su plenitud. ¿Cuántos dicen amén? De Jehová en la tierra y su plenitud. El último gramo de oro le pertenece a Dios y es de Dios. Entonces, a través de los mismos gobernantes, Dios juzga a los pueblos, para que los pueblos aprendan. Y eso también nos pasa a nosotros y a todos los pueblos, y nos puede pasar. Y ojalá que aprendamos, y ojalá que nuestros hermanos de la República Venezolana aprendan de estas lecciones. Ojalá que sí. Oigan, y no crean, eso puede pasar hasta en una iglesia. Una congregación, una iglesia que no agradece, que no valora, una congregación que no ama lo que Dios le ha dado,
Una congregación que no tiene pertenencia por las cosas maravillosas que Dios le ha entregado, puede recibir una disciplina de parte de Dios a través de un mal dirigente. Entonces, cuando David expresa lo que él quiere hacer, su general, su máximo general de las fuerzas armadas, llamado Joab, le dijo estas palabras a David. Escúchenlas conmigo. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace? O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer esto, David, cuando sabes que a Dios no le agrada? Militarmente, Joab era el segundo hombre en Israel después de David. Una vez que Joab consiguiera la caída de los jebuseos, cuando conquistaron la ciudad que después se llamó Jerusalén, que de ahí viene su nombre, de los jebuseos, Jebús, se metió por el alcantarillado, por el acueducto de la ciudad, y tomó la ciudad y venció a los jebuseos. Entonces recibió Joab el honor y el alto grado de ser comandante en jefe de las fuerzas militares de Israel. Joab sabe más del ejército que David. Joab sabe más del estado del ejército. Él conoce muy bien las cosas, porque Joab le ha puesto el pecho a las batallas. Joab es un militar, de esos militares fieles, de esos militares que son fieles a su llamado en la vida militar y no se enredan en otras cosas. Por ejemplo, en la ciudad de Rabá, dice esto la Biblia en 2 de Samuel 12:27. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: David, yo ya sitié a Rabá y he tomado la ciudad, llamada ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que la tome yo y sea llamada de mi nombre. Miren lo que Joab hace: toma la ciudad, pero le da el crédito al rey David. Todo hombre de milicia hace eso si es respetable. Le da el crédito a sus mayores. Pero Joab está lejos de ser un santo. Joab era oportunista, ambicioso, astuto y vengativo. Pero le da 2 razones a David para que no peque. Porque vea, cuando uno va a hacer algo malo, Dios le habla a uno a través de muchas, incluso a través de su esposa le habla, aunque no le guste. Le da 2 razones para que no peque, 2 razones que nos dejan asombrados a nosotros esta noche. Y aparece el versículo, por favor, colócalo. Joab le dice: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. O sea, Joab le dice a David: David, Dios es el que multiplica, Dios es el que añade. ¿Cuántos aquí pueden dar fe de eso? Dios es el que acrecienta. ¿Cuántos lo creen esta noche? Claramente David, con el censo, quería contar con más reservistas para el ejército. Para eso hizo el censo. Pero lo que sucede es que entre uno está más lejos de Dios, entre más lejos uno esté de Dios, más sentirá que sus recursos no le alcanzan. Pero cuando uno está con Dios, aún lo poquito le es una bendición. Es mejor lo poco del justo. Cuando usted está bien con Dios, si tiene poquito dinero, usted está tranquilo, porque Dios es el que le va a proveer. Pero cuando usted está lejos de Dios, ni los millones le alcanzan, y las riquezas se les fuman como arena entre los dedos. El Salmo 33:17 dice: vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, ¿cuántos lo creen? Y nuestro escudo es... No, ahí está, qué bien.
Pero cuando nosotros sentimos y sabemos que Dios está con nosotros, podemos hablar con seguridad, hablar con tranquilidad, como lo haría Jonatán a su paje de armas. Una vez que se fueron a meterse entre los filisteos, Jonatán le dijo: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Nada más somos tú y yo, pero quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no le es difícil a nuestro Dios salvar con muchos, y tampoco le es difícil salvar con poquitos. Dios lo puede hacer con mucha plata, Dios lo puede hacer con poca plata, Dios lo puede hacer con mucha gente, Dios lo puede hacer con poca gente, Dios lo puede hacer con mucha influencia, Dios lo puede hacer sin ninguna influencia. Diga conmigo: Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Diga: Dios lo puede hacer. Pero David evidentemente está lejos de Dios. Tiene que contar más con sus reservistas, con su gente, que contar con Dios. Como ha sido de grande Dios con ellos. Pero Joab viene y le recuerda a David: Dios es el que añade. Que añada el Señor, aleluya, 100 veces más. Miren lo que dice: Dios lo puede hacer. De los lomos de un hombre sacó un pueblo como la arena del mar y los multiplicó. Y lo segundo, ahí está en el mismo texto que le dice Jonatán a David, es: y que lo vea mi señor el rey. O sea, que Dios le añada a este pueblo y que tú lo puedas ver. ¿Qué otra cosa le está diciendo Joab a David si no es: si el ejército crece, David, y el pueblo se hace más poderoso cada vez, David, que Dios te dé vida para que lo puedas ver, que Dios te dé vida para que lo disfrutes, que Dios te dé vida para que veas un grande ejército, porque David, es Dios el que da la salud, es Dios el que da la estabilidad, es Dios el que da la vida para gozar de esa grandeza que tú tienes, que el pueblo de Israel se engrandezca y que tú estés en pie para gobernarlo. Eso no depende de ti, eso solamente depende de Dios. Tú quieres riquezas y bienes, Dios te los puede dar, o tú los puedes conseguir, pero ¿quién te da la vida para disfrutar de esas cosas? ¿Quién te da la salud para disfrutar de esas cosas? ¿Quieres ver crecer a tus hijos? ¿Quieres ver tu familia, una familia hermosa en el futuro, una familia exitosa, una familia en las manos de Dios? ¿Quieres ver eso? ¿Quién da vida? ¿Quieres ver tus proyectos alcanzados, finalizados? ¿Quieres eso? ¿Quién da vida para poder alcanzar eso? Sino Dios. Estas palabras deberían haber hecho desistir a David, e incluso nos deberían hacer desistir a cualquiera de nosotros esta noche, que estemos pensando que nosotros solos podemos hacer las cosas. Pero no fue así con David. La Biblia dice: pero la palabra del rey, bueno, porque donde manda capitán, no manda marinero. Y la palabra de David prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo, y realmente censaron al pueblo. Y aquí vemos dos personajes muy importantes, David y Joab. Aquí vemos dos personajes usados por Dios de diferentes maneras, porque Dios usa a la gente como Dios quiera. Dios está usando a David como un instrumento de juicio para Israel, y por eso lo incita a pecar y lo deja pecar. Pero Dios está utilizando a Joab como un instrumento de misericordia, para que Joab y las palabras de Joab hagan retractar a David de sus propósitos. Joab se convirtió en la conciencia de David. Quiere decir que si Joab viene con este mensaje, es porque David todavía está a tiempo de retractarse. Y en esta noche alguien todavía está a tiempo de retractarse.
Todavía está tiempo de echarse para atrás y no llevar a cabo esos propósitos que sabe que no le agradan a Dios. Todavía la palabra de Dios viene por parte de Joab, por parte de un siervo, por parte del que sea, y Dios te dice: todavía estás a tiempo de reflexionar, todavía estás a tiempo de pensar. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, porque Dios te puede dar más si tú confías en Él. En todo caso, el censo se llevó a cabo, dice la Biblia. Samuel 24:9 no está ahí, pero se lo voy a leer. Dice que fueron 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000. ¿Cuánto suma eso? Más de 1,000,000 de guerreros. Bueno, y David ya le trajeron el dato, le trajeron la noticia, le trajeron la estadística. Pero algo sucede con David una vez que David escucha esta noticia. Es que el Dios que tenemos nosotros es un Dios serio. Con Dios las cosas son serias. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Casi siempre lo mismo que pasa cuando uno peca. ¿Qué es lo primero que siente un hijo de Dios cuando peca? Dolor, pesar en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado. Que eso era lo magnífico que tenía David. David pecó, y pecó mucho, pero siempre reconoció su pecado. Siempre lo expresó y siempre lo confesó delante de Dios. Y eso es incalculable. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué fue lo que David escuchó cuando le trajeron las noticias del censo? Yo no sé. Pudieron haber pasado muchas cosas. A lo mejor que David después del censo se dio cuenta que no había valido la pena censar la gente. A lo mejor se dio cuenta que eran muy poquitos, que no valía la pena contarlos. Se decepcionó. Bueno, yo qué sé. Pero lo que yo creo que pasó en David es lo que dice el Salmo 16:7, si lo colocas en la Biblia. El Salmo 16:7. Creo que eso fue lo que pasó en David. Y este salmo lo dice así: bendeciré al Señor, a Jehová quien me aconseja. ¿Cuántos dicen amén? Y aún de noche, aleluya, me reprende y no me deja quieta mi conciencia. Es Dios. Es el trabajo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el trabajo del Espíritu Santo de Dios, reprendiendo y exhortando, pero oigan con atención, al que Dios ama. Porque Dios reprende, exhorta y castiga al que Él ama, dice la Biblia. David no puede conciliar el sueño. David censó al pueblo, ya sabe cuántos son, pero David no está tranquilo. Piensa en las palabras que Joab le dijo: Dios es el que añade, Dios es el que da la vida. Sabe que Dios está disgustado, hermano. Qué bueno es Dios, aleluya, que no nos deja nuestra conciencia que se cauterice, que nuestra conciencia se endurezca. Hemos pecado, hermanos, es verdad. Hemos sentido dolor y vergüenza y pesar por lo que hemos hecho. Pero quiero decirles algo: no somos nosotros los que sentimos ese pesar. Nosotros no somos tan buenos. Los seres humanos somos malos. Es Dios el que viene a nuestra conciencia. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántos alaban a Cristo por esa obra en nuestros corazones? Es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Dice Santiago capítulo 4 verso 5, está en la pantalla en esta versión, el pueblo de Dios. ¿Creen que la Escritura no tiene ningún significado? La Escritura dice, oigan, que el Espíritu que Dios nos dio, ¿cuántos tienen ese Espíritu dentro de ustedes? David lo tenía. ¿Qué decía David? No quites de mí tu Santo Espíritu. David lo tenía. Los que tenemos este Espíritu dentro de nosotros, la Escritura dice: ese mismo Espíritu que Dios nos dio nos ama, y como nos ama, nos anhela celosamente. Es celoso con nosotros y no quiere que nos perdamos.
No quiere que nos desviemos. Dios no va a permitir que David siga en su desenfrenada carrera, censando el pueblo, y luego, sabiendo que son más de 1 millón de personas, salga David diciendo: vamos a pelear en nuestras fuerzas, vamos a ganar. Dios sabe que esa es la ruina y ese es el fracaso para Israel. Dios no lo va a permitir. Dios ama a David, Dios ama a Israel, Dios ama a esta iglesia en esta noche, y por eso Dios nos está hablando a todos. Dice 2 Samuel 24:11, colócalo ahí por favor. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Hermano, ¿qué clase de ofrecimiento es este que Dios hace a David? ¿Qué es esto? Si Dios quiere obrar, Dios obra y se acabó. Dios es poderoso. Si Dios quiere castigar, castiga y ya, sin el consentimiento de nadie, sin la opinión de nadie. Dios es el Padre de todos los espíritus, es el Padre de todas las almas, es el Padre de todo ser viviente. Dios castiga y ya, pero es que Dios no castiga por castigar. Dios, cuando nos castiga, quiere que aprendamos, quiere que recapacitemos. Y Dios quiere saber que David ha aprendido la lección y que ha recapacitado. Vino pues Gad a David, sigamos adelante, y se lo hizo saber y le dijo esto. Escuche qué palabra tan maravillosa. ¿Qué quieres, David? ¿Que te vengan 7 años de hambre sobre la tierra? ¿O prefieres que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan y que seguramente te alcancen? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piénsalo bien. Te doy un rato para que lo pienses. No sé si lo pensó toda la noche o se tomó un par de días. Y piénsalo, porque yo necesito responderle al que me envió. Bueno, David concluyó lo siguiente, escuchen. David concluyó esto. A ver, 7 años de hambre no los podemos manejar. No tenemos los recursos. No podemos enfrentar a la naturaleza con sus sequías, con su falta de lluvia. No. David comienza a despojarse de su orgullo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también esta noche. Despojarnos de nuestro orgullo. Reconocer que no somos nada ni podemos nada. El hombre ni siquiera puede pelear con la lluvia. Usted no ve que la lluvia cae cuando ella quiere. Y usted dice: ay, que no llueva. A ver, no saque la sombrilla para que vea. Solamente los hombres de Dios, por órdenes expresas de Dios, pudieron contener la lluvia o hacer que la lluvia cayera, porque es Dios el que maneja su naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Su creación. David se despoja de su orgullo. Otro podría decir: bueno, que vengan 7 años de hambre. Aquí, como está hablando un amigo mío en Venezuela, no, aquí no hay hambre. Aquí nadie pasa hambre. Aquí todos estamos bien. Aquí podemos resistir otros 20, 30 años. Es que el hombre es muy orgulloso. Y David pudo haber dicho: que se vengan 7 años de hambre, aquí podemos hacer algo. No, David dice: 7 años de hambre nos mataría a todos y no quedaría ni uno. Pero me queda otra opción: que nuestros enemigos nos persigan 3 meses y que estén delante de nosotros. Precisamente para eso estaba censando al pueblo David, para ver con cuántos contaba. Pero ahora reconoce que no importa la cantidad de soldados, no importa cuántos estén con él, con armas y con espadas, sin la ayuda del Señor nada puede hacer. 3 meses son suficientes para que nuestros enemigos nos exterminen a todos. Se despoja de su orgullo una vez más y dice: no, yo no puedo ni con el ejército de 1.300.000. Si Dios no nos ayuda, nada podemos hacer. Entonces me queda solamente una opción:
que 3 días haya peste en la tierra. Esta peste la causaría el ángel de Jehová. Eso quiere decir Dios mismo. Dios es muy poderoso. Dios mismo los castigaría. Y David entendía esto. Entonces David le respondió, verso 14 por favor. Entonces David, como entendió que la peste la traería Dios mismo, David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová mejor, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. La verdad es que David no sabía qué escoger, se confundió. Como a un hombre prisionero que le dijeron: usted fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Pero su abogado hizo un gran trabajo y lograron una gran rebaja para usted: una sola cadena perpetua. No hay mucho alivio en eso. No hay mucho alivio en que vengan 7 años de hambre, o 3 meses los persigan los enemigos, o venga una peste de 3 días. David sabe que cualquiera de las 3 cosas son terribles, pero David prefiere ser castigado por Dios y no por las circunstancias ni por los hombres. Si yo estoy sufriendo esta noche y estoy pasando por algo, yo decido pensar y creer que lo estoy pasando en las manos de Dios y que Dios lo está permitiendo. Que no son los hombres, que no son las circunstancias, que no es el gobierno, que no es la política, que no es la economía. No, lo que me está pasando, Dios lo está permitiendo. Dios me está enseñando, Dios me está exhortando, Dios me está edificando, Dios me está haciendo crecer cada día. Dios lo está permitiendo, pero estoy en las manos de Dios. ¿Y por qué le hace Dios esta triple oferta a David? Porque Dios es muy amoroso, porque Dios es misericordioso. Ahí está expresado el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está expresado el amor de Dios. Y David no se equivocó. Y cualquiera que confíe en Dios no se va a equivocar. Dios es bueno. Cualquiera que escoja a Dios y elija a Dios jamás se va a sentir defraudado. Dios es el mejor. Colócame la diapositiva para que se den cuenta que David no se equivocó. Dios es misericordioso. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén ya para destruir la capital, a Jerusalén, Jehová se arrepintió. Alguien dele gloria a Dios. Jehová se arrepintió del mal que les iba a hacer y le dijo al ángel: no vayas a destruir más al pueblo. Basta ahora, detén tu mano. Y se detiene la peste. Es suficiente ya. Ya el castigo es suficiente, ya el juicio es suficiente, ya la lección fue dada. Es que Dios no es un dictador, Dios no es un juez injusto, Dios no es un sanguinario, Dios es un Dios amoroso, Rey de reyes, es justo para con todos. ¿Cuántos están conmigo esta noche en las manos del Señor? Porque caer en las manos de tus enemigos, ay, dígamelo a mí, hace mucho tiempo me habrían destruido, ya no estaría aquí. Pero estamos en las manos del Señor. Una mano dura, porque la mano de Dios es dura. Es como la mano de nuestros padres antiguos, ¿no? Que era dura, pero con amor. Una mano dura, pero misericordiosa. Una mano dura, pero que da nuevas oportunidades. David escribió este salmo, y así termino en esta noche. Salmo 30, lo leímos al principio del servicio, y así le vamos a dar gracias a Dios. El Salmo 30 dice: te glorificaré, oh Jehová, porque ¿me has qué? Me has exaltado.
y no permitiste. Eso fue lo que escogió David, ¿cierto o no? Eso fue lo que eligió David, ¿o no? Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Aleluya. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Yo escogí lo correcto, dice David, y estoy alegre, porque un momento será la ira del Señor, pero su favor durará para toda la vida. Por la noche vendrá el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, cuando me sentí como muy grande, no seré conmovido jamás, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Cuando escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Oye, oh Jehová, verso 10, y ten misericordia de mí. Jehová, sé mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Aleluya. ¿Cuántos quieren dar gracias al Señor esta noche? ¿Cuántos quieren dar gracias al Señor esta noche? Colóquese de pie. Levante sus manos y dígale: Señor, prefiero estar en tus manos. Vea, yo quiero hablar con alguien. Yo no soy brujo, no soy mago, no soy mentalista, yo soy predicador. Pero yo estoy seguro que Dios trajo a alguien aquí esta noche. No voy a mirar a nadie porque no tengo que hablar de nadie en particular, solo Dios lo sabe. Dios trajo a alguien para decirle esta noche que usted debe entender que esos propósitos suyos no le han servido para nada. Y usted está sufriendo, no a manos de otra persona, o quizás a manos de alguien, pero porque Dios lo permite. Y lo único que Dios quiere esta noche, y lo único que Dios espera, es que usted reflexione y se vuelva a Dios. Y le aseguramos, no digo le aseguro, le aseguramos que cuando usted lo haga, su tristeza se convertirá en gozo y sus lágrimas se volverán alegría. Alguien dirá: pastor, Dios me está castigando. Es posible, pero Dios es un Padre de amor. No te preocupes, no te castigará para siempre, no te va a matar, porque Él no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepientan, dice la Biblia, y que tengan vida y vida en abundancia. Si alguien quiere venir a este altar, vamos a orar. Y venga y pida misericordia de Dios y diga: Señor, yo te necesito. Corrígeme.